Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan a este segundo programa, Viviendo la Fiesta de Morenos desde casa. Queremos agradecer por todos los mensajes y por todos los comentarios que realizaron durante el programa de ayer. Y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él fue tesorero de la Cofradía 2009-2010, Jorge Iván Guiz Núñez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, Jorge Iván. ¿Qué tal, Juan Andrés? Buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto estar acá platicando de algo tan querido para todos los misqueños, la fiesta de Morenos, la fiesta de nuestra madre, la Virgencita del Rosario de Morenos. También felicitarte por esta excelente iniciativa que has tenido. Es muy importante que nos preocupemos por resguardar nuestra historia, en especial la historia de la Cofradía de Morenos, que tenemos algunos vacíos en la historia, entonces no podemos permitir que eso nos vuelva a suceder. Y una de estas formas, estos medios son excelentes, así que felicidades, Juan Andrés, y también un saludo para todas las personas que nos están observando. Un abrazo desde la distancia. Muchas gracias, Jorge, y gracias por aceptar pues, la invitación y por siempre estar dispuesto a ayudar en todas pues, nuestras iniciativas, que como bien lo decís, es para la historia de la cofradía, que la vamos escribiendo día con día y pues sos parte fundamental de esa historia. Muchas gracias, Juan Andrés. Jorge, como, como lo mencionó ayer Gaby o Ronnie, me imagino que te sucedió igual, pero ¿cómo inicia tu devoción a la Virgen María? Yo creo, Juan Andrés, que muchos misqueños no les nace la devoción, sino que ya la traen. Esta ya está instalado, uno nace dentro de la devoción. En mi caso, pues, gracias a Dios, nací en una familia muy devota de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos. Eh, Muchos saben que me gusta la historia y he rastreado antepasados hasta 1881 que han sido dirigentes de la cofradía. Entonces, ya desde siglos podemos decir que la devoción me estaba esperando y pues obviamente con mis antepasados, con mis padres, abuelos, tíos, abuelos, que me la transmitieron en su momento. Pues obviamente, como mencionaban también ayer Ronnie y Gaby, cuestión importantísima era el ir de la mano de alguno de ellos al templo parroquial. Yo recuerdo perfectamente que iba con mi tía Minda, con mi tío El Canche, o con mi abuela, o con mis papás, y recorríamos todas las capillas o los lugares donde están las imágenes, pero obviamente el lugar preferido era cuando llegábamos a la capilla de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos. Incluso me recuerdo todavía cuando estuvo en un tiempo el templo en el salón parroquial, pues estaban todavía reconstruyendo el templo que tenemos actualmente por el terremoto. Pero sí, me recuerdo perfectamente que ese momento era el más especial siempre que iba al templo. Jorge, ya que lo mencionas, ¿puedes decirnos si recordás quiénes de tu familia pues formaron parte o fueron dirigentes de la cofradía? Pues como te contaba, en 1881 tuve ahí sí que la suerte de que un documento apareció suelto en el archivo arquidiocesano y lo publicaron en su página y cuando veo abajo decía Francisco Chinchilla. Él es mi sexto abuelo, es decir, es el abuelo de mi tatarabuelo. Entonces él fue mayordomo en 1881 junto a Mercedes Córdoba, quien fue quien donó el plato que utiliza actualmente como insignia la primera capitana. Entonces ellos dos fueron en ese año de 1881. Ya posteriormente, pues en época más reciente, primero mi tío El Canche, que fue en el periodo 68-69, mi tía Minda, quien este año cumple 50 años de haber sido, que fue en el periodo 70-71, posteriormente ya finalizando el siglo XX, mi abuela en el 89-90, la señora Yoli, como muchos la conocen, y ya en el siglo XXI, pues, bueno, mi papá todavía fue en los últimos años del siglo XX, en el 97-98,
y después ya mis tías en los primeros años del siglo XXI. Jorge, y al formar parte de una familia tan devota, tan cercana a la Virgen, de niño, ¿soñabas con ser tesorero? Por supuesto que sí. Cuando íbamos con mi tía, siempre me daba curiosidad los datos importantes y yo le decía, Minda, ¿y usted ya fue como una capitana? Sí, yo ya fui, que no sé qué. Y algún día vas a ser vos también. De verdad, le decía yo, sí, tienes que ser, que no sé qué. Entonces, sí, desde pequeño sí tiene esa como ilusión de ser tesorero y en el caso de las damas, pues primera capitana. Jorge, y me recuerdo, porque estábamos en la misa el día que te nombraron tesorero, y lo primero que hiciste fue ir a dar gracias al Santísimo. ¿Qué Sí. significa para vos ese día? Pues te cuento que a mí ya me venían advirtiendo desde como 2 años antes, ya te va a tocar. Y yo no me lo creía, pues cuando me dejaron tenía 21 años. Creo que después de Ronnie y de Titi, he sido de los más jóvenes en ser tesorero. Entonces, desde que fue Edgar Simón, yo fui primer mayordomo con Edgar Simón en el año de la consagración. Él me dijo, cuando ya había hecho su elección, vos eras mi otro fuerte candidato, me dijo, pero por ahí no, la decisión no estuvo por ahí. Y luego que él dejó a Ángel García, desde que fui a felicitar a su casa, Ángel García me dijo, ya se prepara porque usted es el siguiente. Pero tampoco me la creía porque yo decía, no, estoy muy joven todavía y no creo. Pero igual asistí a la misa del 8 de diciembre, como desde hace 25 años no he dejado de hacerlo, desde que nombraron a mi papá, porque también habían ciertos rumores de que iban a dejar a mi papá, entonces nos fuimos a la misa temprano y desde entonces no he faltado a la misa del 8 de diciembre. Y exactamente entonces Ángel me lo predijo y me nombró tesorero en ese año 2008. El corazón se le sale a uno en ese momento y lo primero que sentí la necesidad fue ir a agradecerle a Jesús Sacramentado, así que salí corriendo para la capilla de Jesús Sacramentado. Mi hermano que estaba a la par mía se me quedó viendo así como que ¿de dónde va? ¿Qué va a hacer? Y pues ya después todos fueron atrás de mí a la capilla del Santísimo a felicitar. Bueno, Jorge, y luego también es muy importante el papel de la primera capitana, ¿verdad? ¿Conocías a mi tía Leti o qué pensaste o cómo fue las primeras impresiones o las primeras palabras con ella? Casi no la conocía, tal vez de repente de vista en la calle o sabíamos por las familias que nos conocemos en Misco, pero cuando la nombraron no tenía ni siquiera bien seguro de quién era Leti. Pero la relación que surgió después de ese momento fue una relación increíble. Yo sé que hasta la fecha Leti me considera parte de su familia, al igual que en mi familia consideramos a Leti parte de la nuestra, porque la relación que tuvimos fue muy especial, tanto con su esposo Don Beto, con sus hijos, con Doña Elena, incluso también convivimos mucho. Entonces sí, la relación que llegamos a tener con Leti fue muy especial con toda su familia. Jorge, y el cambio de cofradía se realiza el martes después del rezado. ¿Qué significa ese día para los misqueños, para los devotos de la Virgen? ¿Y cómo se realiza el cambio para quienes no conocen estos datos? Bien, pues el cambio se realiza el martes posterior al último domingo de enero. Muchos preguntan siempre, pero ¿y cuándo es el mero día de la fiesta? ¿Por qué cambia tanto de fecha o por qué el año pasado fue distinto? Para los que nos están viendo y no conocen bien la fiesta de Morenos, el rezado por tradición se realiza el último domingo de enero. Y si se me permite, Juan Andrés, hay un dato histórico importante que por qué el martes se realiza el cambio. Como les mencionaba al principio, siempre he sido inquieto por la historia y la rama de la historia que más me gusta pues es la genealogía. Y siendo alguien tan curioso por la cofradía de Morenos, obviamente, en cierto momento estaba investigando en libros de bautizo de la parroquia de Misco, de donde son la mayoría de mis antepasados por el lado paterno.
¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que ahí se encuentran en estos libros unos documentos en copia, claro, el original está en el archivo arquidiocesano, que menciona una actividad que tenía que realizar el obispo de las diócesis de visitar sus parroquias. Entonces, en estas visitas se mencionan datos muy interesantes. No quisiera extenderme tanto por el tiempo, pero yo sé que les va a interesar bastante. En el año 1734 es la primera que aparece de Misco, en los libros antiguos de Misco, que ya están en el archivo arquidiocesano, pues en cada cierto tiempo se los tienen que llevar para resguardarlos mejor, ya no están aquí en Misco. Y en esa visita tienen que nombrar, hacer una lista de las cofradías y hermandades que pertenecen a la parroquia, porque tienen que tener una autorización parroquial para poder existir. Entonces me desilusioné un poco porque no estaba la de la cofradía de morenos, o como también se les pudo haber llamado de otras formas. Pero más adelantito, la sorpresa de que el obispo llama la atención al cura porque le estaba tratando de ocultar 4 libros más. Cada cofradía tenía su libro de cuentas en la parroquia y este sacerdote le estaba tratando de ocultar los libros de 4 cofradías que eran de Nuestra Señora del Rosario, y menciona que era una de españoles, otra de indígenas del pueblo de Misco, otra de indígenas del pueblo de Chinautla y una última de pardos. Y este término pardos en la colonia hacía referencia a las personas que tenían antepasados, tanto africanos, de origen negro africano, como españoles. Y más adelantito, pues ya el término se asociaba mucho con las personas que tenían la tez morena clara, como somos muchos en Misco, morenos claros. Y entonces no había duda de que esta cofradía, pues era esta cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Pardos, es la que ahora conocemos de morenos por datos que más adelante les contaré. Pero lo que se relaciona con tu pregunta es de que en otra visita pastoral más adelante, el arzobispo, ya el cuarto arzobispo, ya el grado de la diócesis había subido a arzobispado. El cuarto arzobispo ordena que después del día principal de las fiestas se dé el cambio de cofradía. Entonces, obedeciendo a esta orden del arzobispo, el cambio de cofradía de la cofradía de morenos se da inmediatamente después del día mayor, del día principal. No tengo datos si alguna vez se dio el día lunes, pero se hizo lo más pronto posible, por lo que entonces el martes se realiza esta actividad de la cofradía que es muy solemne. Antes nuestros antepasados decían que el martes es el mero día de la fiesta. Entonces lo que sucede acá es que los directivos, los principales de la cofradía entregan una serie de insignias a los que van a recibir el próximo periodo de la cofradía. Empezando por la hermosa pintura que está en el estandarte del tesorero, el plato en el registro de los bienes está como plato limosnero porque se cree que en él recibía ofrendas la primera capitán. Entonces también se entrega este plato, se traslada. Las insignias que están a la par del estandarte pues son las que reciben los primeros mayordomos. También está el estandarte de las capitanas, que lo reciben las siguientes después de la primera. También recientemente, también está el Niño Dormido, una joya del barroco guatemalteco, una preciosa imagen del niño Jesús durmiendo. Y por último, una insignia de devoción reciente, que es una pequeñita Virgen de Morenos, que también ahora es parte de las insignias representativas de la cofradía. Entonces, esto sucede en una misa solemne que se realiza este día martes. Anteriormente era solo un Te Deum, y posteriormente, pues ya con los cambios que hubo en la iglesia, pues fue una Eucaristía. Gracias, Jorge. Y bueno, como lo mencionaste, entonces en este cambio de cofradía, pues ya toma su cargo el tesorero y la primera capitana. Luego de esto, el tesorero es el encargado de realizar las pasadas en silencio de la Santísima Virgen durante casi de febrero a octubre, ¿verdad?
para la Virgen Solemne y para la Curcuchita de febrero a enero. ¿Cómo se realizan estas pasadas y qué nos puedes contar sobre ellas? Bueno, las pasadas es, por decirlo así, la actividad de todo el año del tesorero, es en la que se mantiene activo, ya que como bien lo mencionas, comienzan inmediatamente después de terminarse la fiesta, se realizan las pasadas los días jueves y domingos. Los jueves se traslada, como de las pasadas solemnes, que es la que va en el anda grande, el día del rezado. Ella se traslada los días jueves desde febrero hasta octubre, y la curcuchita, cuando ya llegan las pasadas solemnes, se traslada los lunes, pues durante el año ella es los domingos, y las pasadas solemnes se realizan jueves y domingos. Y en ellas lo que se realiza es lo siguiente: un grupo de hombres, solamente hombres, esto es una de las partes curiosas de las pasadas en silencio, es que solo la realizan hombres, se reúnen en cierto punto que el tesorero disponga, por lo regular es en el Parque Central de Misco, y ya se dirigen hacia la casa donde se encuentra la Santísima Virgen. Ahí se hace una oración, luego ya se coloca a la Virgen, se cierra el camarín de la Virgen, pues se abre para que las personas puedan venerarla más de cerca. Luego de cerrarse ya se le coloca el conocido por muchos mecapal, que es con lo que se traslada a la Santísima Virgen, en la cabeza, y es una manera muy peculiar de hacer estas pasadas, pues es muy única la cofradía. Y luego ya se lleva al siguiente hogar de la familia que la recibe. Entre las cosas que se trasladan, pues están los floreros, los cantos, la base, y todo esto hace que por lo menos sean necesarios unos mínimo 5 o 7 personas, pero es muy alegre porque a veces llegan hasta 30 hombres a acompañar a la Santísima Virgen. Claro, este año no pudo ser así, pero cuando Dios lo permita, volverá a ser así, y seguiremos con estas pasadas en el silencio, que son una muestra de mucha devoción de las personas que la reciben. Es muy interesante y de lo más especial darse cuenta de cómo las personas en sus hogares esperan la pasada en silencio de la Santísima Virgen y la reciben con todo el amor. Cierto, Jorge Iván, alguna vez alguien me dijo, no se aburren de hacer lo mismo todos los jueves y los domingos, y yo creo que la respuesta de todos los colaboradores es no, porque sabemos la importancia que tienen las pasadas para la gente que la recibe, ¿verdad? Exactamente, incluso cuando a veces han sido días muy lluviosos, ni eso nos detiene a llevar a la Santísima Virgen, porque sabemos cómo la están esperando, y de que decirle, mire, no vamos a poder por tal y tal cosa, no, eso es imposible. La Santísima Virgen llega porque llega, y entonces, como decís vos, no nos aburrimos porque sabemos realmente lo importante que es para las familias que la reciben. Así es. ¿Y qué nos puedes decir de la Virgen del Guarda y la Virgen del Monte? ¿Cómo se realizan sus pasadas y quién las realiza? Muy bien. Para los que no saben, también la Virgen del Monte, que es la imagen más pequeña, es la que se considera la más antigua de las que posee la Cofradía de Morenos. Ella se traslada durante el año en 3 distintas aldeas que se van alternando cada año. Estas aldeas son Lodecoy, Campanero y se me está yendo la comunidad, perdón. Entonces, cada año se van turnando estas aldeas que antiguamente eran haciendas de españoles que tenían sus tierras alrededor del pueblo de Misco. Y con el tiempo, pues ya se fueron convirtiendo en las aldeas. Pero lo interesante es que estos españoles tenían esclavos de origen africano, esclavos negros. Entonces es muy probable que ahí esté el origen de la fiesta de Morenos. Ellos trasladaban a la Santísima Virgen en las haciendas anteriores de los españoles, y posteriormente pues ya se quedó de costumbre que llevaban a la Santísima Virgen al pueblo para su fiesta en enero. Ella entonces tiene un grupo de colaboradores en cada aldea que se encargan de hacer estos traslados. En el caso de la Virgen del Guarda, pues ella es también
Ella fue mandada a hacer en el año 1950 y el objetivo de mandar a hacer esta imagen, bella imagen de la Virgen del Guarda, fue que algunos misqueños estaban migrando hacia lo que conocemos como el Guarda, que anteriormente era el Guarda Viejo, pero obviamente no querían quedarse sin la visita de la Santísima Virgen a sus hogares, por lo que deciden mandar a hacer esta imagen de la Santísima Virgen, que empezaron a decirle del Guarda porque allá se iba a hacer sus pasadas. Con el pasar del tiempo, hace aproximadamente tal vez unos 15 o un poco más de años, se hizo cargo de ella la familia González Vega, quienes anteriormente la tenían también eran familiares de ellos, entonces solo trasladaron a otra generación esta tradición de ellos pasar a la Santísima Virgen, y curiosamente lo siguen haciendo en lugares fuera de Misco. Sabemos que muchos misqueños, pues por distintas razones se han ido del pueblo, entonces el objetivo de estas pasadas de la Virgen del Guarda es ir a visitar esos hogares de misqueños que siguen siendo devotos de ella y no se quieren separar de la visita de la Santísima Virgen en sus hogares. Por lo tanto, va a distintos lugares de Guatemala, San Lucas, zonas de las distintas zonas de Guatemala y otros lugares. Correcto, Jorge, y de hecho les mandamos un saludo y también les agradecemos porque si llevar las pasadas en solemne aquí en Misco es una tarea complicada, podemos decirlo así, llevarla también a lugares como es San Lucas, Zona 11, incluso creo que va a Carretera El Salvador, también pues es una tarea fuerte, por lo cual se le agradece a la familia González Vega. Queremos enviar algunos saludos a personas que te están saludando, Jorge, a Marta Lidia Flores, a José Julio Barrios, a Ronnie Simón, a Milcar García, que nos escucha nos sintoniza, fuera de las fronteras, a Berta Rivera de Santos, gracias de verdad por todos sus comentarios. Jorge, creo que esta es una de las preguntas más fuertes o más importantes, porque una de las principales responsabilidades del tesorero es la elección de la nueva cofradía. Es una decisión muy complicada, me imagino. ¿Cómo se hace? O en tu caso, ¿cómo la realizaste? Esto también es otro dato muy interesante de la Cofradía de Morenos, la forma en que se eligen a los nuevos dirigentes, porque se realiza muy de una forma, por decirlo así, secreta. No tengo datos realmente desde cuándo se realice de esa forma, pero sí, digamos, en algunas épocas, por ejemplo, mi papá me contaba que cuando él fue, el padre le solicitó 5 nombres de 5 posibles candidatos. Entonces ya él le dijo, mira, los 5 están bien, ahí elige tú a cuál de los 5 decides. Luego ya más adelante, pues como sabemos, la decisión recae únicamente sobre el tesorero, lo cual, como mencioné, es de lo primerito que se le viene a uno a la mente desde que lo nombran. Bueno, ¿y ahora quién dejo yo? Porque sí es una decisión bastante difícil, porque sabemos que la responsabilidad que conlleva ser tesorero o primera capitana de la Cofradía de Morenos es muy grande. Obviamente viene cargada de muchísimas bendiciones, pero también la responsabilidad que recae en estas personas es bastante difícil, por lo que la decisión se tiene que meditar muchísimo, desde, como te digo, desde que uno recibe, está ya pensando. En mi caso yo pues veía quiénes ya habían sido y sus familiares todavía no. A veces me iba en un paseo imaginario por todo Misco viendo a quién podía dejar. Y te digo que lo consulté con muy pocas personas, incluso la única persona que supo mi decisión final fue mi mamá. Hubo ese día algo curioso, que estaban acá unos amigos ayudándome a hacer las cartas y a meterlas en los sobres para el día del nombramiento, y ya llegado el momento, pues les dije, bueno, muchas gracias, ya se pueden ir a su casa, mañana nos toca duro, a descansar. Bueno, ¿no nos vas a dejar ver los últimos días? Me dijeron. No, eso solo aquí se puede ver, les dije yo. Porque sí, la tradición es que ese día todos esperan la sorpresa. A veces, pues como hemos dicho, hay rumores,
y a mí también pues ya me lo estaban diciendo de un tiempo antes, pero sí, casi siempre es una sorpresa y una emoción muy grande ese día. Es esta Sagrada Eucaristía en la que se da el nombramiento, pues es de mucha emoción para todos los que somos devotos de la Santísima Virgen. ¿Y a quiénes fue que nombraste, Jorge Iván? Yo dejé como primera capitana a Mariela Santos de Rivera y como tesorero a Héctor Juárez. Sí, sí, yo siempre he dicho que la Virgen va a donde quiere ir y que el tesorero pues es un instrumento para tomar esa elección y pues creo que así lo pensamos muchos, ¿no? Exactamente. Porque la primera actividad que se realiza en el año es la corrida del niño. ¿Puedes decirnos cómo se prepara, cómo se dividen los grupos, qué lugares visitan? Muy bien, la corrida del niño, que se realiza el 1 de enero, que este año todos los corredores seguramente estuvieron, así como yo, bastantes tristes, pues no pudimos realizar la tradicional corrida del niño, pero también nos sirvió para darnos cuenta y valorizar más nuestras tradiciones, pues por lo menos en mi caso te digo, estaba bastante afectado por no haber podido correr el 1 de enero, y esta tradición, que ya tiene más de 100 años, según la oralidad de los misqueños, lo que sucede acá es que las imágenes del niño Jesús que porta la Santísima Virgen le son retirados y se colocan en... Antes era formalmente una cuna, ahora los diseños han cambiado, pero son siempre unas familias muy devotas que adornan con mucho cariño a los niñitos y los colocan predispuestos para que las personas puedan venerarlos. Entonces, hay varios grupos. Obviamente, con el tiempo han ido creciendo. En el inicio, pues seguramente era un solo grupo. Cuando yo empecé, que fue hace más de 20 años, tal vez como 25 años, cuando fue mi papá, que empecé a ir a la corrida del niño, ya existían dos grupos. Entonces, uno se quedaba acá en el centro de Misco y el otro ya nos íbamos, que es al que yo asisto, el grupo de Lodecoy. Entonces, ya estos dos sectores de Misco se visitaron. Posteriormente se habilitó otro grupo para que visitara también otra parte de Misco. No miento, eran tres grupos en un principio. Uno era un sector, la calle real dividía los sectores de Misco, un grupo de un lado y el otro del otro, y los que nos íbamos a Lodecoy. Precisamente cuando fui tesorero, yo sentía que ya también habían otros sectores de Misco que había que visitar, que el niño fuera a visitar sus hogares para comenzar bien el año, por lo que decidí hacer una segunda corrida, porque en mi año sucedió que enero tuvo la mayor cantidad de domingos posibles que puede tener, por lo que había un domingo sin actividades. Entonces decidí hacer una segunda corrida del niño para ir a abrir otras rutas y visitamos Berlín, la Comunidad, Campanero, Las Maravillas, El Roconal y Lomas de Portugal. En algunas fue bastante bien, en otras pues no tanto, porque hay ciertos lugares que hay cierto peligro y en cierto momento pues hasta se vieron amenazados los corredores, por lo que se reestructuró. Al año siguiente se dio otra vez una segunda corrida y ya después se abrió un nuevo grupo. Entonces un cuarto grupo para la corrida del niño el 1 de enero visitaba los sectores en los que mejor nos había ido para esas dos segundas corridas que se hizo en dos oportunidades, y este grupo visita actualmente el Roconal, Las Maravillas, Berlín y Lomas de Portugal. Entonces este grupo, que es el más reciente, visita estas colonias. El otro que ya le mencioné, aparte de Lodecoy, también por la tarde otro sector de la parte más alta de Misco, por Altavista y estos lugares, y así es como se estructura. Y la tradición es que el niño va visitando los hogares, muchos lo entran y lo ponen en su nacimiento, se le hace una oración para que derrame bendiciones durante todo el año a esa familia. En algunos lados dan algún refrigerio y pues la cuelga del niño, que se le dice que es su ofrenda.
Y esta actividad termina con una procesión, ¿verdad? ¿Cómo decías, perdón? Esta actividad termina con una procesión. Correcto, ya después se reúnen los niños en una casa que ha sido por muchos años también la misma, una familia muy devota, presta su casa para que se reúnan nuevamente todos los niños al filo de las 6 de la tarde, a veces un poquito más, pues ya con el tiempo se va cubriendo más espacios, por lo que nos tardamos un poquito más, y ya se baja en una muy solemne procesión que es muy alegre, pues a propósito de eso van en cada grupo tambores, campanas, platillos, y al reunirse todos los grupos y bajar en esta procesión, pues la algarabía es mucho mayor, pues van todos juntos con la alegría de la misión terminada de esta corrida. Jorge, ayer hablábamos con Ronnie un poco sobre el convite que se realiza un domingo antes del rezado, pero en el año que fuiste tesorero tuvo una particularidad. ¿Puedes contarnos qué pasó? Sí, el convite es una actividad muy importante, pues como su misma palabra lo dice, convida a las personas a asistir a la fiesta de morenos que se llevará a cabo una semana después, pero también en la tarde se realiza otra actividad bastante importante que es la reunión de las imágenes que todo el año andan en sus pasadas, las otras 3 imágenes, la Curcuchita, la imagen de la Virgen del Monte y la Virgen del Guarda, se reúnen para ir ya a la casa de la primera capitana y estar listas para celebrar la fiesta. En muchas ocasiones se ve esta procesión bastante abandonada, muy pocas personas, entonces yo pensé, bueno, ¿qué tendrá de mal que terminemos el convite un poquito antes? Y así toda la gente se puede ir a la procesión a acompañar a las imágenes. Y así lo hice, terminamos un poco antes el convite, aproximadamente como 2, 3 de la tarde, no recuerdo bien, pero después de ahí todos a la procesión. Entonces la procesión sí fue bastante concurrida en ese año y también se gozó bastante el convite, pues lo empezamos temprano por la mañana. En esa ocasión estuvo el convite Santo Domingo y también decidí que estuviera el grupo del convite de los abuelitos y por supuesto no podía faltar el grupo de gigantes que ahí podemos ver en pantalla. Sí, es Jorge. Y bueno, como bien lo mencionas, pues toda la organización de estas actividades recaen sobre el tesorero y a lo largo del año, pero quizás las más fuertes son los traslados y sobre todo el rezado mayor. ¿Cómo hace el tesorero para organizar a todos los colaboradores? Bien, pues primero que nada, algo muy importante es que gracias a Dios, año con año, crece la cantidad de colaboradores. Como comentábamos ayer, es sumamente importante la participación de niños y jóvenes y sin ellos, pues también la tradición en el futuro se perdería. Por lo tanto, es importantísimo que ellos se sumen a colaborar. Se realizan reuniones antes de las actividades para poder organizar toda la logística que conlleva un cortejo, especialmente un rezado, que como sabemos es muy distinto, por ejemplo, a una procesión de Semana Santa, de Pasión, pues hay pólvora, los famosos toritos, las mariposas, que las cascadas. Entonces, organizar a las personas es mucho más difícil. También está el peligro de que puede tener las diferentes andas que portan a las imágenes de nuestra Santísima Madre por una chispa que pueda caerles encima o algo. Bien lo mencionaba ahí Ronnie, que uno rápido mira cómo puede hacer para que esto no suceda y no pase a más, pues se han dado casos, ¿verdad? Entonces, también deben de haber colaboradores que vayan organizando las filas, otros que vayan viendo el cambio de turnos para que estén bien niveladas las personas. Afortunadamente, la cantidad de cargadores también cada año pues es mayor. Hay muchas personas que andan preguntando por turnos, personas que vienen de fuera con mucha emoción a querer cargar a la Santísima Virgen. Antes era un poco más difícil la cuestión de los cargadores, pero esto, gracias a Dios, ha ido subiendo el número de cargadores y muchos pues quieren portar a la Santísima Virgen. Igual pues hay otras comisiones importantes, la de pólvora que ya mencionaba, y así podemos incensarios, que esta tiene algo muy,
interesante, que es como el semillero, pues ahí van muchos niños y jóvenes. Yo me inicié ahí en los incensarios en el año 97. Yo iba también con incensario y poco a poco pues fuimos teniendo otros cargos que se nos iban dando por los tesoreros, pero sí es un grupo importante, pues ahí van los niños que en un futuro serán tesoreros también de la cofradía. Así es, Jorge. Y bueno, también al tesorero le corresponde la banda y la pólvora. ¿Cómo elegís la banda, las marchas, los sones? Pues bien, lo que se puede hacer, bueno, la elección de la banda es totalmente libre del tesorero. En mi caso, pues iba a otras procesiones antes del rezado de la Santísima Virgen y escuchaba varias bandas y pues ahí sí que es realmente el gusto de cada quien, pero por lo regular los últimos años han sido la banda del maestro Wilber Hernández o del maestro Luis Pirir, que son las que últimamente han estado viniendo más a Misco para la fiesta de Morenos. Obviamente en la antigüedad eran otras las bandas que venían, pero también sí es cuestión personal de gustos, pero afortunadamente los últimos dos grupos que mencioné, que son los que más han venido los últimos años, son muy buenos y interpretan con gran calidad los sones y alabados y marchas festivas para la Santísima Virgen. Hay una cuestión curiosa también en cuanto a la banda, que muchas personas durante el recorrido dicen, mire, yo quiero que por favor toquen la San Juanita, mire que por favor que toquen la Feria de las Flores, que por favor toquen Alegres Misqueños. Entonces, la persona que va de parte de la cofradía con la banda, que en varias ocasiones me ha tocado ese cargo, le tiene que ir diciendo, mira aquí por favor, maestro, debe, si me hace favor tocar tal melodía, pues es la que más le gusta a la persona que vive por aquí. Entonces eso le da más solemnidad al paso de la Santísima Virgen frente al hogar de esta persona que le gusta esta pieza musical. Porque aquí podemos ver la fotografía del altar de tu fiesta junto a tu primera capitana. ¿Qué recuerdos te trae este altar? Porque creo que pasamos noches enteras forrando pajillas. Pues como ya me lo mencionaba, con Leti fue un año de servicio muy especial. En todas las actividades nos consultábamos, mire Leti, ¿será que esto estará bien? Ella me preguntaba, mire, pienso tal cosa, ¿qué piensa usted? Aunque sabemos que el tesorero y la primera capitana tienen asignaciones muy propias cada uno, aunque fueran del uno del otro, nos tratábamos de consultar en todas las situaciones que se presentaran. El altar pues es entre los dos, el de la iglesia, y tuve la dicha de que con Leti fuimos a ver las cortinas, fuimos a ver qué podíamos colocar, y este tipo de adorno, en especial las pajillas que mencionas, que son muy tradicionales de la altarería antigua guatemalteca, que forman el galón de las cortinas, pajilla tras pajilla forrada de dorado. De repente me dice Leti, mire, ¿por qué no hacemos las pajillas nosotros? Mejor pues nos saldría más económico y todo. Y fue una actividad súper especial, pues gracias a ello también nos acercamos mucho con la familia de Leti y con muchos colaboradores que estuvieron ahí presentes forrando estas pajillas, y fue un momento de convivir en torno a las tradiciones de nuestra Santísima Virgen. Entonces, lo cual le dio mucho más, lo hizo mucho más especial, pues estábamos trabajando para la Santísima Virgen. Jorge, recuerdo que su recuerdo, valga la redundancia, fue un disco grabado por tu persona, que para mí tiene un significado pues, muy importante. ¿Cómo pensaron en ello y qué significa para vos haber dado ese recuerdo? Pues Dios me dio la bendición de pues estudiar un poquito de música y interpretar un poco el piano. Entonces, desde que me nombraron, pues dije, empecemos a pensar qué recuerdo podríamos dar. Y se me ocurrió ese recuerdo, por lo que empecé a trabajar en él todo el año, ¿verdad? No soy tampoco un gran profesional de la música, entonces a veces
en las grabaciones pues habían errores y todo. Pasamos con Diego, que le mando saludos también, que fue quien me ayudó a la grabación de estas melodías. Pasamos varios meses en la grabación de ellas, pues los nervios a veces ganaban y me confundía, pero al fin logramos grabar, si no estoy mal, fueron 5 melodías en piano, y gracias a la gentileza también de Wilber Hernández, que nos cedió los derechos de 5 grabaciones suyas de su banda, para también incluirlas en este disco, que fue el recuerdo de cuando dejamos la cofradía. Este disco con estas melodías marianas en piano y banda. Jorge, ¿y podrías mencionar alguna otra atribución del tesorero que se me esté pasando por alto? Pues hay una importante que yo considero que se le debería de dar más, se le debería de considerar aún más importante, y es el llevar el libro de cuentas y registro, pues en él se debería de ir poniendo todos estos datos históricos importantes. En este año se hizo tal cosa, en este otro se hizo tal otra, y tratar de resguardar mejor este libro. El que tenemos actualmente viene desde el año 90, o sea, es relativamente muy poco tiempo. Los anteriores, que eran varios, porque testimonios de, por ejemplo, don Pedro Flores, el primer moreno, que se le nombró así por su gran devoción a la Santísima Virgen, él llevaba también apuntes personales en los que menciona que habían otros libros anteriormente y lamentablemente se perdieron. ¿Cuánta historia se habrá perdido en estos libros que ya no están? Entonces sí considero yo que esta atribución del tesorero, que es la de ir anotando estos datos importantes en los libros, debería de dársele un poco más de importancia, a valga la redundancia, para que la historia no se pierda. Tal vez no se vea tan importante, pero realmente sí lo es, pues la historia con el tiempo nos va indicando qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué vale la pena mantener, qué no. Y entonces sí, esta es una atribución propia del tesorero. También sé que las primeras capitanas llevan un libro, pero es más que todo de los enseres que ellas guardan de la Santísima Virgen. Correcto. Jorge, ¿nos puedes decir cuáles son tus mejores recuerdos, tanto en la cofradía como en el año en el que fuiste tesorero? Sí, el mayor recuerdo, durante todo el año, yo lo sintetizo como realmente darme cuenta aún más de lo que ya me había dado cuenta, de la devoción y de la fe que los misqueños le tienen a la Santísima Virgen. Obviamente yo ya había participado muchos años antes en la cofradía, pero solo fue un confirmar mucho más de cerca la devoción y la fe que le tenemos los misqueños a la Santísima Virgen, de quien sabemos intercesiones increíbles y testimonios de su intercesión muy grandes. Entonces, para mí ese es tal vez el mejor recuerdo que me queda de la cofradía, y de que aparte de ello hicimos amistades que perduran con el tiempo, que ya nos consideramos familia. Mi familia también se involucró mucho conmigo, colaboraron conmigo, lo cual también fortalece los lazos familiares. En sí, el trabajo para la Santísima Virgen también da eso. Y también resalto el lado histórico de la cofradía, pues me ha gustado mucho indagar más sobre la historia de la cofradía. Y para terminar de contarles más o menos los datos que he logrado rescatar, porque ahí sí que es un rescate, porque no nos imaginábamos que en estos libros de bautizo de la parroquia de Misco estuvieran. Más adelante, ya en el año 1740 aproximadamente, vuelve a haber una visita de un arzobispo a Misco y se les advierte que no vuelvan a ocultar estos libros de las cofradías del Rosario. Posteriormente, otra visita de otro obispo, les vuelven a ocultar los libros. Entonces, la importancia de estas cofradías era de tan celo de los propios frailes dominicos, que no la abrían mucho hacia las demás personas fuera de Misco. Y mi mayor el dato más importante que considero que conseguí en estos libros
fue cuando ya en 1758 se le nombra por primera vez Cofradía de Nuestra Señora del Rosario con el título de Morenos. Entonces aquí ya, desde ese entonces, 1758, considero yo, ya se le dice Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Morenos. Anteriormente, con la monografía del doctor Luis Antonio Fernández, también nos contaba de un fraile que estuvo en Misco, pero esto ya fue en el siglo XVII, 1625 aproximadamente. Él mencionaba ya esta cofradía, estas varias cofradías del Rosario que se acostumbraban, no solo aquí en Guatemala, sino que en otros lugares, especialmente de España, a separar por etnias la cofradía. Eran varias ramas, por decirlo así, de la misma cofradía. Entonces, esto nos dice que efectivamente la cofradía de Morenos es tan antigua, porque incluso el obispo, cuando llama la atención de que ya no se le oculten más estos libros por tan antigua que sea la tradición, porque eso fue lo que le dijeron los frailes, nos damos cuenta de la devoción de siglos que ya tiene la cofradía de Morenos hacia la Santísima Virgen. Entonces, para mí ese ha sido uno de los datos más importantes que conseguí en estos libros, que nos confirma la antigüedad de la misma. Es interesante, y la verdad es que creo que hablo en nombre de muchas personas. Te agradecemos esa labor de investigación, y pues te insto a que lo continúes haciendo, porque como bien lo mencionabas, hay muchos vacíos históricos de la cofradía, y sería muy importante pues tener algún documento en el que se unifiquen pues las teorías o lo que vayas encontrando para fundamentar los orígenes de la cofradía y pues su gran e importante historia. Especialmente ese es el documento que está pendiente de encontrarse, de localizarse. Debe de haber un documento que avale la fundación de la cofradía como tal, que es de un tipo que se le llama ordenanzas. En la iglesia habían estos documentos de ordenanzas en las que se autorizaba cualquier institución que sea parte de la iglesia para su funcionamiento. Entonces debería de existir. Luego de que vi estos libros, fui al arzobispado, al archivo arquidiocesano, a ver los originales de los documentos que les menciono. Les escribí primero y me dijeron, sí tenemos algo por aquí de la cofradía del Rosario de Misco. Entonces yo fui emocionado, pero lo que tenían eran de las cofradías, de las otras cofradías. Había un documento de estaban pidiendo autorización para hacer una capilla de la Virgen del Rosario, pero de la cofradía de españoles. Hay parte de un libro, pero de la cofradía del Rosario de la etnia indígena, y así, pero no está la ordenanza de la fundación de la cofradía de los morenos, que en aquel tiempo era pardos, y algún tiempo tal vez fue de los negros, que era como se les llamaba a los esclavos que venían originarios del África. Entonces, ese debe ser el que encontramos. Tenemos que encontrar, ellos me decían que no hay que perder las esperanzas, porque de repente está en algún archivo por ahí traspapelado, porque hay muchos archivos con documentos que todavía no se han ordenado. Entonces, esa es la esperanza de encontrar ese dato tan importante de la fundación de nuestra cofradía e ir llenando estos vacíos que todavía nos falta por tener. Yo he formado una lista con ex tesoreros y ex primeras capitanas que ya llevo por 1921, y aparte este dato aislado de 1881. Hay algunos años por ahí que no he localizado quiénes fueron los dirigentes de ese entonces. Pienso publicarla en estos días, pues se cumple 100 años prácticamente de esta lista. Entonces, de repente, por ahí, entre las personas sepamos quiénes faltan en esta lista, que hay algunos vacíos por ahí. Buenísimo, Jorge. Y bueno, ya casi para terminar, Jorge, ¿cuáles son tus sentimientos a esta fiesta de morenos tan distinta que estamos viviendo debido a esta pandemia? Pues definitivamente, como hemos coincidido tanto con Ronnie como con Gaby y muchas personas que lo hemos platicado, no podemos dejar de sentirnos tristes. Tanto como ha pasado con otras actividades de la iglesia, la fiesta de morenos la celebramos tan en grande, con tanta devoción, con tanta fe, que
hacerlo de esta forma, pues en cierta parte no es para nada como estábamos acostumbrados, pero también es importante resaltar que como el título que tiene tu programa, la fiesta de morirnos desde casa o en casa, no podemos también dejarla de vivir en nuestras casas, rezando el rosario, que es la principal oración, incluso la devoción y la advocación de nuestra patrona, asistiendo de forma virtual a las actividades que se han programado, para también tratar de seguir viviendo la fiesta, aunque sea de esta forma. Pero sí, definitivamente nos va a hacer falta reunirnos, porque obviamente somos una familia, la Cofradía de Morenos, y los que desde que vamos a las pasadas solemnes, a las en silencio, nos hemos llegado a convertir en una familia, no se diga en enero, en la corrida del niño. Se extraña, obviamente, ver a todas estas personas. El calor humano definitivamente no se puede sustituir de esta forma, así que eso es lo que hará falta, podernos reunir en torno a esta devoción de nuestra Madre del Cielo. Así es, Jorge, pero mucha fe que pronto podremos volver a celebrarlo y con más fe. Jorge, pues quiero, la verdad es que agradecerte por aceptar la invitación al programa, por el aporte de todos estos datos históricos, sobre tus anécdotas e historias. La verdad es que te agradezco de corazón, sos para mí un excelente amigo. Le tengo mucho cariño a tu familia, a tus hermanas, a tu mamá. Y pues nuevamente, en nombre de mi familia, te quiero agradecer por todo el apoyo que siempre nos has brindado y por aceptar unirte siempre a mis iniciativas o ideas locas que siempre he tenido. Esas ideas locas son las mejores, Andrés. Así que muchas gracias a vos también por la invitación. Ya sabes que para mí siempre va a ser un gran gusto participar en todo lo que tenga que ver con nuestra Santísima Madre, la Virgen del Rosario de Morenos. También para tu familia, muchísimo cariño, vos lo sabés. Aparte, en mis estudios genealógicos he averiguado que somos parientes, así como con muchísimos misqueños. Entonces, esos lazos de familiaridad no se pueden negar y el cariño estará siempre. Así que muchas gracias, Juan Andrés, e igual a todas las personas que sintonizaron el programa. Les mando un saludo, un abrazo a todos los que vivimos la fiesta de Morenos y que ahora pues la estamos viviendo de esta forma, ¿verdad? Pero la hermandad debe estar siempre entre nosotros. Así es, Jorge, muchas gracias. Y como bien lo mencionaba Jorge, gracias a todos por habernos sintonizado, por sus comentarios, por sus mensajes. Por ahí vi que comentó el actual tesorero, Jorge Gómez. Espero que nos conceda una entrevista para este programa muy pronto. Y muchísimas gracias por su sintonía. Y mañana a las 8 de la noche, nuestra invitada será Brenda Nájera Flores, primera capitana 2002-2003, así que esperamos contar con su sintonía. Muchísimas gracias y feliz noche.